¿Qué es? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo interpretamos el vacío? ¿Cómo interpreta la física, por ejemplo, al vacío, ¿no? Los científicos, ¿qué dicen sobre el vacío? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Alfredo, como siempre Laura detrás de cámara. En esta oportunidad entonces quería hablar un poco sobre el vacío, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo interpretamos el vacío? ¿Cómo interpreta la física, por ejemplo, al vacío, ¿no? Los científicos, ¿qué dicen sobre el vacío? Bueno, pensemos lo siguiente, por ejemplo, ¿existe el vacío absoluto? ¿Se puede estar en algún lugar del universo a un vacío absoluto, que no haya absolutamente nada? Bueno, veamos nosotros, ¿no? Lo que interpretamos sobre vacío o sobre que haya algo, por ejemplo, ¿no? Supongamos que en este dibujo, que es, ¿no? Al menos lo que me salió, que el mar, todo este mar es la irrealidad, todo aquello que es imaginativo, lo que podríamos decir, por ejemplo, física cuántica, lo que no se conoce, la energía. Yo siempre te voy a hablar entonces de la energía pura, ¿no? Esto es la energía. Sobre el horizonte del mar está la diferencia entre la energía pura, lo que está por debajo, que es aquello que no conocemos, ¿no? Las profundidades, que no sabemos qué hay, y por encima del mar, todo aquello que vemos, todo aquello que sentimos, que tocamos, con lo que interactuamos, de lo que estamos hechos nosotros mismos, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, los barquitos, y en los barquitos es donde vivimos nosotros, lo que conocemos, lo que tocamos, con lo que interactuamos. Esta es nuestra realidad, y por debajo de la realidad está lo que creó esta realidad. Ahora, ¿qué puede ser aquello que creó la realidad? Bueno, supongamos que borramos nuestra realidad, o sea, buscamos el vacío absoluto. Por lo tanto, empezamos a borrar todo aquello que nosotros consideramos que pertenece al algo, ¿no? Borramos todo aquello que pertenece a la materia, a lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Así que vamos a eliminar la materia de nuestro entorno, de nuestro universo conocido. Así, eliminando la materia, entonces podríamos decir que esto es un vacío, ¿no? Supongamos que no solamente quitamos los barcos y a nosotros, que nosotros quitamos todo lo que existe en esto, ¿no? Quitamos la materia, quitamos la energía, quitamos todo tipo de onda, impulso electromagnético, todo aquello que podamos llamar como realidad, como, ¿no? Lo que vemos, lo que tocamos, lo que percibimos en nuestra realidad, lo quitamos. ¿Qué hay entonces? Bueno, se supondría que entonces no hay nada, el vacío absoluto es lo que conseguimos. Sin embargo, en la física está totalmente demostrado esto, ¿no? Que en ese vacío, en este supuesto vacío absoluto, nosotros estamos hablando de que estamos acá. Que nuestro horizonte, esta línea que acabo de hacer, es la que representa la separación entre la pura energía y la realidad, lo existente, la creación, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos, ¿no? La materia. Así está demostrado en la física, en experimentos, por ejemplo, que en este vacío absoluto, en realidad, se dan fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones cuánticas forman partículas llamadas virtuales. Ahora, ¿qué son las fluctuaciones cuánticas? Bueno, son estas pequeñas olas, ¿no? Si dijimos que todo esto de abajo es energía pura, es lo que crea las cosas, lo que crea la realidad, lo que crea la materia que nosotros vemos, tocamos, con la que interactuamos. Estas pequeñas porciones que sobresalen, de las profundidades de la energía pura, son creaciones, se podría decir, ¿no? Se está creando materia, se están creando partículas. Ahora, estas partículas, ¿por qué sobresalen tan poquito y solamente en las crestas? Siendo que en otras partes no, en otras sí, en otras no. Porque se dan, por un lado, esporádicamente, ¿no? Aparecen partículas de la nada, se crean y duran muy poco tiempo y desaparecen. No desaparecen realmente, lo que hacen es convertirse en materia y vuelven a pasar a energía. Se vuelven a convertir en materia y vuelven a pasar a energía, ¿no? Estas apariciones y desapariciones que percibimos nosotros no es más que
plantear el horizonte de la realidad y por debajo es energía pura, por encima es lo real, lo conocido, lo visible por nosotros, la materia que conocemos, pero esta materia aparece desde las profundidades. Todo lo que salga por encima de este horizonte de la realidad es lo que se crea. La creación es ese paso desde las profundidades hacia lo exterior, hacia el exterior. Es flotar sobre este mar. Bueno, este mar, por más en calma que esté, siempre tiene, como dijimos, pequeñas fluctuaciones, pequeñas ondulaciones que hacen que la materia aparezca y desaparezca, se asome y se vuelva a introducir en la energía pura, ¿no? Este mar, entonces, toda esta parte que es pura energía, es lo que se llama el campo cuántico. Es todo aquello de donde sale todo lo que se crea. Todo lo que se crea es la transformación de energía en materia. Recordemos que, como dijo Einstein, nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Entonces acá arriba nada se crea y acá arriba nada se destruye, nada desaparece. Todo vuelve a formar parte del campo cuántico, todo vuelve a formar parte de la energía pura desde la que se crean las cosas, ¿no? Ahora pensemos en la forma de estas olas y cómo en la cresta de las olas está nuestra realidad. ¿Con qué podemos comparar esto? ¿Hay algún experimento que haya demostrado que esto puede llegar a ser cierto? Bueno, pensemos, por ejemplo, en el experimento de la doble rendija, tan conocido, ¿no? ¿En qué consistía entonces el experimento de la doble rendija? Que habían dos rendijas, dos hoyos que se hacían, ¿no?, en un material, entonces se le disparaba un haz de luz a este. Los fotones, las partículas de luz, pasaban por las rendijas, creando entonces la impresión, ¿no?, dejando marcado en una placa en el fondo el choque donde estas partículas tocaron ese lugar, para ver si estos se comportaban como partículas o se comportaban como onda. Esta es la dualidad onda-partícula. ¿Por qué? Porque entonces se emitía el haz de luz y las partículas, primeramente, cuando no se medían, pasaban y pegaban contra un lugar, dejando una marca en esta placa que estaba al fondo, ¿no? Ahora, se prendía una máquina entonces para observar, ¿no? Esta era una máquina que funcionaba como un ojo, era la que observaba por cuál de las dos rendijas pasó esta partícula para ver cómo se comportaba ese rayo de luz, qué elegía, ¿no?, qué rendija elegía. Entonces prendemos la máquina y se arroja el haz de luz y se quiere comprobar por cuál de las dos rendijas pasó, cuál eligió para pasar, ya que se comportaba como partícula que pegaba en un punto. Al estar la máquina detectora mirando, estando prendida, observando por qué rendija iba a pasar, lo que pasaba era lo siguiente: se comportaba como una onda, de repente cambió su comportamiento y ahora era una onda que se emitía desde una máquina de luz y por cada una de las rendijas creaba una nueva onda. Así tenemos que entonces se prendía la máquina y no se comportaba como partícula, se comportaba como onda, pasando por las dos rendijas y cada una creando una nueva onda, y a la vez estas dos ondas hacían interferencia entre ellas, ¿no?, sumándose o restándose. Por lo tanto, el patrón que se veía al final entonces era de sumatorias e interferencias de estas ondas, ¿no?, formando algo así, las partes más bajas y las partes más altas de las interferencias o sumatorias de estas ondas. Pero la máquina que controlaba el comportamiento de estas partículas, por ejemplo, de estas ondas en este caso, se apagaba y volvía a comportarse como una partícula que viajaba y chocaba sobre un punto fijo. Se prendía y se volvía a comportar como una onda.
¿Qué pasó con esto entonces? Se comprobó que la luz, por ejemplo, tiene esta dualidad, se comporta de las dos maneras, como onda y como partícula. ¿En qué momento decide cómo comportarse? Bueno, se comporta como partícula si no la observamos. Cuando prenden la máquina, cuando es observada, se comporta como onda, se decide ser otra cosa. Esta máquina se apaga, vuelve a ser partícula, esta máquina se prende, vuelve a ser onda. ¿Qué nos demuestra esto entonces? Que el observador jugaba un papel importante en cuanto a qué era ese fotón, si es onda o si es partícula. Bueno, esta se definía dependiendo si estábamos observando o no. Y así entonces el resultado que daba sobre la placa era esta especie de ondas, esta especie de partes bajas y partes altas. Pudiendo comparar, por ejemplo, esto con el dibujo que hicimos anteriormente, el de la ola. Suponiendo así entonces que la placa que estaba en el fondo, que tomaba las impresiones de estas partículas o de estas ondas, quedaba algo así. Cuando era observado formaba este patrón de olas. Este patrón es el mismo que dibujé al principio, ¿no? Y estas olas, en donde hacen su interferencia, se anulan, por ejemplo, son las partes bajas, pero donde se suman entre ellas, donde llegó mayor cantidad de energía, se podría decir, es los picos, ¿no? Son las crestas de estas olas. Así entonces las crestas de estas olas dependen, o el comportamiento que creó estas olas dependía de que haya un observador que esté observando el resultado de esto, que esté observando el comportamiento de estos fotones que crearon estas ondas. Estábamos hablando entonces, como al principio, que estas olas, ¿no? Que estas olas que están sobre la superficie de aquello que es pura energía y que por encima es materia, por debajo es energía, por debajo es irrealidad e imaginación, por encima es realidad la que percibimos nosotros, podría entonces estar dada porque por nuestra observación, nosotros al observar cambiamos el comportamiento de esta energía pura y la hacemos convertirse, o al menos para nuestra experiencia es conveniente que se cree esta materia, esta realidad por sobre la energía, que de la energía salga materia para interactuar con la materia. Nosotros estamos hechos de materia. Ahora, si estamos hechos de materia, ¿cómo podemos interactuar con esta energía? Bueno, pensemos entonces. Esta parte es pura energía, imaginación se podría decir. La parte de arriba es pura materia, la realidad se podría decir. ¿En qué lugar de nuestro cuerpo nosotros podemos convertir la materia en energía, la energía en materia? Bueno, cuando comemos, por ejemplo, gran porción de la energía que sacamos de la comida es gastada por nuestro cerebro. Nuestras ideas, nuestros pensamientos son impulsos eléctricos entre neuronas. Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestras ideas son pura energía. Esta energía se puede transformar en materia, como por ejemplo expresando nuestras ideas, escribiendo nuestras ideas, llevando a cabo nuestras ideas. Transformamos la energía pura, que son nuestros pensamientos, en materia, en el exterior, en lo real. Exteriorizamos esa energía en forma de materia. Entonces, estas ideas, estos pensamientos pertenecen a la parte, como decíamos, profunda, la parte de energía pura, ¿no? Esta parte que es la irrealidad, lo que no existe, pero desde ahí es donde nosotros podemos pensar en algo y ese algo se va a manifestar. ¿De qué manera? Ya el hecho de pensarlo nomás lo estamos imaginando, lo estamos viendo, lo estamos creyendo real. Esto es lo que en el efecto de la doble rendija sucede. Sobre lo observado hace que lo observado se convierta de materia a energía. En nuestro caso, la energía es nuestro pensamiento y está convirtiendo en materia. Yo puedo decir la idea que estoy teniendo. Si bien no podemos tocar, pero podemos percibir con otros sentidos lo que estoy diciendo a través de nuestros oídos. Por lo tanto, estoy convirtiendo esta energía en algo que puede interactuar, en algo real, en algo que se puede expresar, algo que puedo
convertir en realidad, que puedo o no convertir en materia, pero ya está interactuando con nuestra realidad, está interactuando con la materia, por lo tanto es percibido por uno de nuestros sentidos. En este caso, si te lo digo, a través del oído, si estás viendo esto, a través de la vista. Y así podemos seguir con un montón de ejemplos de cómo pensamientos, energía pura, irreal, inexistente, se puede traducir a materia real, a formar parte de la realidad desde el momento que la pensamos y la expresamos a través de algún medio que reconozcamos nosotros como real. Si escuchamos y vemos y sentimos todo lo que pertenece a la realidad, por el hecho de imaginarlo nomás, ya lo convertimos en realidad, porque lo sacamos de la energía pura y lo convertimos en una especie de realidad que podamos percibir y por lo tanto podamos transmitir a otros. Entonces pensemos que el campo cuántico es esto, esta porción que está sumergida, pero desde la que deriva todo, desde la que proviene todo. Cuando todo lo que existe acá sale a flote, se transforma en algún tipo de energía o en algún tipo de realidad percibida por nosotros. La materia no existe, la materia es energía pura. Si podríamos, por ejemplo, mirar este pizarrón, pero a un nivel atómico, veríamos, por ejemplo, que en realidad la materia sería un núcleo y los electrones dando vueltas a su alrededor muy alejados de este, ni siquiera dando vueltas, ni siquiera siguiendo un patrón, ¿no? Siguiendo un camino. Estos aparecen y desaparecen. Estos electrones también se comportan como materia o energía. Se comportan, igual que hablábamos hoy, se comportan como el fotón, deciden si ser materia o energía. ¿Por qué lo deciden? Porque nuestra mente está pensando en esto. Pensemos, por ejemplo, hablando de que este pizarrón no es materia, sino que en realidad son electrones flotando, una nube de electrones que están formando moléculas, moléculas que se unen para formar esta ilusión de dureza, por ejemplo. Yo apago la luz, los fotones no le dan más, por lo tanto no rebotan hacia mis ojos y yo no estoy viendo de qué color es el pizarrón. ¿El pizarrón tiene un color? En realidad, bueno, en la oscuridad no tiene color, el color no existe, sino que los fotones están rebotando contra él mismo para llegar a mis ojos. Y si no hay una emisión de fotones desde algún lugar, por ejemplo, esta lámpara que está dando sobre el pizarrón, y este a su vez está haciendo que estos fotones reboten, sean percibidos por mis ojos, y mis ojos lo vean como el rebote del 100% de la luz, por lo tanto de color blanco. En la oscuridad esto no pasaría, el pizarrón no es de ningún color, es la ilusión de mi cerebro para reconocer esto como real. ¿Y por qué se define como real entonces el pizarrón? Tal vez solo porque lo estoy observando. Tal vez el observador es aquel que define a la materia como tal, sacándola desde el campo cuántico, sacándola desde la energía pura a flote sobre nuestro horizonte que divide lo real de lo irreal. Bueno, esto mismo es lo que podemos hacer todo el tiempo. Todas las ideas que tengamos, todas las ideas que tengas, una vez que las expreses, esa simple expresión la formó como parte de la realidad. Que se puedan concretar o no ya depende de cada uno, pero sí que podés sacarlo, podés expresarlo y desde ese momento que tan solo lo pensaste, que tu mente lo comprendió, empieza a formar parte de la realidad. Entonces la realidad no es más que esta especie de salir a flote, pasar este horizonte en el que se unen la realidad y la irrealidad. Se define como tal una vez que nosotros la observamos a través de cualquiera de nuestros sentidos. Solo con el hecho de pensarlo lo convertimos de pura energía a materia. Pero pensemos que la materia no existe, son en realidad diferentes tipos de energía. Por lo tanto, no existe lo real y lo irreal, sino que sacamos a flote para que nuestros sentidos perciban esta energía reacomodada, reorganizada de una forma que nosotros la podamos entender. Por lo tanto, el vacío es esto, es este campo cuántico en el que todo flota y del que todo se puede crear. No existe vacío, porque la materia no existe llenando un vacío tampoco. La materia es vacío en sí, todo es absolutamente energía pura.
Así que bueno, por el momento nos vamos despidiendo, esperemos que te quedes pensando en esta idea de que la realidad no existe, de que todo es energía, de que la materia que vivimos es una ilusión que nuestros sentidos nos están brindando para que podamos continuar con esta película. Bueno, por el momento nos despedimos, esperamos que te suscribas, nos des like, que comentes, a ver qué te parece, bueno, malo, está bien, está mal, pensás algo distinto, por favor, hacérnoslo saber y bueno, vamos a estar respondiendo entonces. Desde ya, gracias y bueno, nos vemos en el próximo.